Ya, bueno, entonces vamos a empezar. Hoy día yo quiero tomarme la libertad de jugar a ser periodista o reportera. Y para eso, a ver si me ayudan con la presentación, con la primera diapositiva. Ya, y tenemos una cortina. A ver si reconocen. Sepa lo que está pasando. Síntesis Muy informativa bien. del diario de Cooperativa. A ver si lo bajan un poquito para revisar las noticias de último momento. Ya, pero déjenlo ahí. Ya, entonces vamos a revisar cuáles son los últimos acontecimientos de estas, tal vez, últimas 2 semanas. A ver si me ayudan con la presentación. Los 3 presos. Cuando yo supe esta noticia, cuando se escaparon estos 3 presos, yo quise saber de qué cárcel se habían escapado, porque si era de Santiago y yo andar así, que no me encuentren. Pero eran de Valparaíso y me encontraron en Copiapó. Gracias a Dios que me encontraron. Y esta otra noticia que fue ayer en la comuna de La Florida, una conductora, habían varias especulaciones de por qué se había caído este auto en el canal San Carlos, y finalmente es porque estaban en estado de ebriedad. Primero habían dicho que esta niña estaba aprendiendo a manejar, pero no, era una pareja que estaba en estado de ebriedad y cayeron al canal San Carlos. A ver la siguiente. Alerta. Emiten alerta de tsunami para las costas de Chile tras terremoto 8.0 en el paso de Drake. O sea, aquí 2 acontecimientos. Primero, un terremoto en el paso de Drake, y lo segundo, una alerta de tsunami. Encuentran con vida a tripulante de lancha que naufragó en la región de Magallanes, que también fue otro acontecimiento noticioso de la semana pasada. Y bueno, el día sábado, irresponsables causan avalancha en el centro de esquí. Jamín. Oh. Wow. Bueno, hoy día vi una noticia que encontraron bajo la nieve a una persona porque estaba asomando la mano. Entonces, gracias a Dios. Gracias a Dios. A ver la siguiente. Bueno, aquí dice en Chile, pero en realidad en Argentina. Pero protagonizada por chilenos, este incidente en el estadio en Avellaneda, el partido de la U con Independiente se llama el otro equipo. Lamentablemente, bueno, aquí también hay como dos lados de la moneda, porque por un lado yo decía, está bien que les peguen, porque ¿para qué van a ir para qué van a ir a destruir un estadio? Pero después vi las escenas crudas y me impactaron la crudeza de la crueldad del maltrato. Pero bueno, son noticias que también van ocurriendo. A ver la siguiente. Bueno, en temas de salud, detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo. ¿Habían escuchado esto? Hay un gusano que come tejido vivo. Que Dios nos libre. Y bueno, por brote de influenza aviar altamente patógena, el SAC suspende importaciones avícolas desde Argentina, es decir, el huevo. Puede que, bueno, va a reducir la importación desde Argentina, pero igual vamos a tener huevo para consumir. De otro origen, nacional. Bueno, la siguiente, y aquí nos vamos al extranjero. Bueno, esto ocurrió la semana pasada en Cali, Colombia. Hubo un ataque terrorista, lamentablemente. La siguiente, que ya son noticias que llevan tiempo. El conflicto entre Rusia y Ucrania, ahí dice la pregunta, ¿acuerdo de paz? Bueno, no sabemos, algo que todavía está latente. La siguiente, que es algo muy fresco y que también el expositor del domingo, Andrés Espejo, lo nombró, este evento en el Mar Caribe. Ahí. La siguiente, chiquillos, por favor. Aquí. Trump aumenta despliegue militar en el Mar Caribe. Bueno, porque
identificaron que Maduro es líder de esta banda de los soles, del sol, que también tiene que ver con el narcotráfico, entonces se está desplegando todo un operativo un gran operativo. Bueno, eso está en desarrollo. Así que bueno, es parte de las noticias que estamos viendo hoy día. A ver, la última imagen de este contexto. Bueno, algo que no se acaba, que sabemos que está desde hace mucho tiempo, desde el origen, digamos, y hasta ahora el conflicto en Medio Oriente, en la frontera de Gaza, que sigue. Yo dejé de ver un poquito de noticias de este tema porque las noticias que nos llegan acá son muy manipuladas para ver a Israel como un agresor. Y sabemos que no es así, que esas noticias están manipuladas. Yo sigo un Instagram que se llama Israel en español, que hay noticias que muestran la ayuda humanitaria efectivamente está y no están publicando esa noticia. Bueno, es algo que sabemos que ha sido así hace mucho tiempo, muchos años que se da esa dinámica. Y bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa frente a todos estos acontecimientos? A ver si la siguiente, por favor. ¿Qué nos pasa con esto? A ver, mucho movimiento, Anita. Pero por lo mismo. Que no sea cerca de... Claro, cerca de... Ah, sí, por favor, para que nuestros amigos en Zoom puedan escuchar. Anita estaba dando una opinión. Lo que le comunicaba es que yo no veo noticias. Realmente sí voy a... Porque bueno, uno tiene que estar enterado. Son solamente los titulares. Algo muy por encima. Y trato de, si tengo que ver alguna noticia, no cercana a las horas de sueño. Súper. No, esto... hay muchas cosas que vi que, ok, está pasando, pero no, trato de, porque me genera mucha ansiedad. Sobre todo información relacionada con mi país. Súper. No puedo. Bueno, trato de evitarlo. Les cuento que elegí esta cortina musical porque, bueno, esa cortina yo la escuchaba cuando chica. Tenía como 9 años. Y a los 9 años estaba en cuarto básico y yo iba a clase en la tarde. Tercero y cuarto básico iba en la tarde. Y me acuerdo que mi papá ponía la radio, ponía la radio cooperativa y yo como que me aceleraba así como... Entonces como que me generaba lo que dijo Anita, ansiedad, y que es lo que... vamos a hablar de eso hoy día. Las creencias erróneas asociadas a la ansiedad. Y ahí sí me pueden ayudar con la siguiente, por favor. Ya, entonces, efectivamente, nos provoca todo esto, bombardeo de información, de acontecimientos, de cosas que pasan, efectivamente nos pueden provocar ansiedad. Y bueno, quisiera empezar revisando la definición que tiene la RAE, la Real Academia Española, que dice que la ansiedad es un estado, hay dos definiciones, es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, eso por un lado, o sea, algo que cualquiera de nosotros puede experimentar. Y por otro lado, es una angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos. Entonces, hay dos definiciones asociadas a la ansiedad. Una que es algo muy normal que nos puede suceder a todos, y hay otra que está más asociada a las psicopatologías, es decir,
a ciertas fobias, a ciertos estados del ánimo, pero que pueden ser más exacerbados y que sería importante que si experimentamos eso, podamos consultar a un especialista. Por hoy día no vamos a hablar de ese punto, vamos a hablar del primero. A ver si me ayudan con la siguiente diapositiva. Ya. O se ve. Bueno, ya, ahí está. Ya. ¿Desde dónde nace de alguna forma la ansiedad? En general se origina en ciertas situaciones traumáticas o situaciones incómodas que nos han sucedido en algún momento de la vida. Aquí vemos 3 imágenes. Vemos la primera imagen más chiquitita, que salen niños que han experimentado, a lo mejor han escuchado peleas de los papás o han visto situaciones de violencia intrafamiliar o tal vez han sido víctimas de algún tipo de abuso. Vemos este soldado que está hablando con un médico, que también por ejemplo, los soldados que van a una guerra o que están enfrentados a este tipo de situaciones, viven situaciones traumáticas porque experimentan ciertas pérdidas, ya sea de amigos cercanos o compañeros que pueden haber perdido la vida o pueden perder alguna parte del cuerpo con algún ataque, alguna bala, alguna bomba que pueda haber caído cerca. Bueno, cuando fue la guerra de Vietnam había muchos mutilados. Y ahí fue súper necesario activar un procedimiento para poder atender a las personas que tenían este tipo de pérdidas, porque esos también son duelos. Si bien no son pérdidas de fallecimientos, pero son, si se pierde una extremidad, por ejemplo, es un duelo. Y también, bueno, aparece esta otra niña, mujer, también así con una imagen de evitar algo, probablemente una situación de violencia intrafamiliar. Bueno, hay distintas situaciones que ahí también podemos ir revisando las situaciones que nosotros mismos probablemente podamos haber vivido en nuestra vida y que puedan hoy día estar provocándonos tal vez una situación de ansiedad. Y vamos a revisar otros enfoques también de la ansiedad, otras definiciones. Ya. La ansiedad, en resumen, la ansiedad es el temor en ausencia de un peligro real. Por eso que ya estamos hablando de las creencias erróneas asociadas a la ansiedad. Primero, porque hay un temor en ausencia de un peligro real, es decir, yo me estoy imaginando, me estoy provocando una situación de peligro cuando no existe, una exageración. Una sobreestimación de la probabilidad de peligro y exageración de su grado de peligrosidad, es decir, exagero con situaciones que pueden ser de riesgo y aumento esta situación. Y también respecto de resultados negativos imaginados, son situaciones que yo digo, no salgo a la calle porque puede que me atropellen y bueno, y efectivamente si salgo a lo mejor me atropellan. Son resultados negativos imaginados. No sé si ahí la Romy parece que buscaste, Job, a ver si lo puedes leer con el micrófono. Vamos a revisar Job 3:25. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Efectivamente. Entonces, que en la psicología eso se llama profecía autocumplida. Cuando yo me estoy imaginando una desgracia y efectivamente eso ocurre. Hay un dicho que dice que hay personas que llaman a la desgracia porque la palabra tiene poder. Entonces por eso también tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, cuando decimos me voy a resfriar,
bueno, si lo declaramos probablemente va a ocurrir, pero ahí tenemos que ser, Claudita. Profecía autocumplida. Sí. Bueno, si me pueden ayudar con la siguiente, por favor. Ya. Sí. Sí. Si quieres pregunta con el micrófono para que te escuchen en Zoom. Uno tiene miedo o tiene ansiedad y cuando uno está con el Padre es increíble que el miedo y la ansiedad va creciendo infinitamente, pero cuando ya uno está con Dios y está con Él, puede pasar 1000 cosas y cuando uno ora tanto ya, bueno, lo cuento como personal mío, cuando tú ya estás tanto con Dios, puede pasar huracanes, pueden pasar temblores, pueden pasar cualquier cosa y cuando uno ora y está con fe, increíble que la calma está totalmente. Eso quería compartir porque es muy lindo eso, ¿verdad? Muchas gracias. Cuando uno está con Dios ya nada te pasa. Efectivamente. Efectivamente. Amén. Hasta aquí llegamos. Eso sería todo. Se pueden retirar. Cumplimos con la hora. Ya. Bueno, aquí tenemos dos creencias erróneas más típicas que dice, si aquello que temo ocurriera sería terrible. Y lo otro, aun cuando la posibilidad de que ocurra aquello es muy remota, lo mismo creo que inevitablemente sucederá. O sea, primero, que nos imaginamos que nos va a pasar algo que estamos como autoprofetizándonos, y efectivamente pasa y experimentamos como lo más terrible, pero también tenemos un espacio de conciencia y decimos, no, en verdad esto es muy poco probable que pase, pero si llegara a pasar, o sea, más terrible. Ya, entonces esas son como las dos grandes ideas respecto de las ideas erróneas de la ansiedad. Y eso se basan en base a cuatro temores que están en la siguiente. Ya. Estos son los temores asociados a la ansiedad. El primero, temor a cometer errores en público. Segundo, a molestar o enojar a alguien. Tercero, a perder el amor de alguien. Cuarto, al dolor físico o la muerte. Que son como estas ideas que se nos pueden venir y que nos empiezan a agobiar y finalmente nos sumimos en estas ideas y nos encerramos en una desesperación, en una desesperanza. La siguiente, por favor. ¿Cómo se manifiestan entonces estos temores? Vamos a revisar estas dos manifestaciones, que el primero es estar centrado en lo que los demás piensan de mí. Por eso esta imagen de que estoy constantemente pensando, o sea, yo me movilizo en función de lo que otros piensan. Así como, no, es que yo tengo que vestirme así porque tengo que agradarle a mi jefe, no sé qué, o a las otras personas, o a mi papá, a mi mamá, a la pareja, etc. Y lo otro, la otra manifestación son conductas escapistas. Y por ejemplo ahí, bueno, puse la imagen de alguien que se está haciendo el enfermo, que de hecho yo googleé cuando busqué la imagen yo puse hacerse el enfermo y salió como síndrome de hacerse el enfermo, porque es una conducta que es muy típica, es muy común. Bueno, a mí me ha tocado ser jefatura en el trabajo y las personas se enferman frecuentemente los días lunes. No, es que no puedo ir hoy día, es que estoy enferma, es que la guata. Bueno, hacerse el enfermo. Y aquí les voy a contar una experiencia personal respecto de cómo yo viví también la ansiedad antes de yo conocer al Señor. Bueno, yo cuando estaba en el colegio yo no tenía muchos hábitos de estudio, entonces a veces no alcanzaba a leerme los libros que me pedían. Y entonces inventaba que estaba enferma, o una vez me acuerdo que me puse de acuerdo con una prima
para irme a la casa de ella, para no ir a dar una prueba en el colegio, porque tenía este pensamiento de lo terrible. No, es que si voy al colegio y doy la prueba, me va a sacar un 1, un 2 y eso va a ser terrible. Como que no va a haber una solución. A lo mejor tendría que haberlo vivido. No, sí lo viví en la universidad, porque en la universidad también seguía estas conductas como escapistas, me costaba. Entonces, pero ahí el Señor tenía misericordia de mí y me acuerdo que una vez, efectivamente yo falté, porque no había terminado tampoco de leer un material y también había una prueba y mi cobardía me dejó en la casa. Y yo dije, no voy a ir porque si no voy a bajar el promedio. Después me la arreglo y doy la prueba. Y sucede que, bueno, mi grupo de amigas fue, a pesar de que tampoco se sentían tan preparadas, fue y me dijeron, Eli, ¿sabéis que no hicimos la prueba? Al contrario, la profe nos ayudó a estudiar. Y yo, ¿por qué falté? Entonces, como que esas situaciones me empezaron a motivar. Y dije, no, es que esto no me puede perjudicar en mi rendimiento, en mi estudio. Además que de asumir la responsabilidad, porque eso también tiene que ver con cierta inmadurez, de asumir una responsabilidad. Entonces ahí empecé a dejar a un lado esta conducta escapista y bueno, todo cambió cuando conocí al Señor, que también fue en la universidad. Yo conocí al Señor a mis 21 años cuando estaba pasando de cuarto a quinto de mi carrera, los últimos años. Pero recuerdo que cuando tuve que dar mi tesis, bueno, ahí yo iba con todo el power del Señor. El Señor me había dado una palabra también para mi examen de título. Y a pesar de que estaba nerviosa, sudaba y todo, y se me secaba la garganta, que son manifestaciones también de la ansiedad, el Señor se glorificó y me saqué un 7. Así que le hice frente. Y bueno, pero vamos a ver cómo nuestro Maestro, nuestro Señor, por supuesto que hizo frente también a esta situación de ansiedad. A ver si con la siguiente. A ver si me ayudan a buscar Juan 6, del 60 al 69, Juan 15, 18 al 25, Lucas 22, 42. Juan 15, 18 al 25. Sí. ¿Quién me va a ayudar con Juan 6? Ya. Juan 15. Ya, la Anita. Y Lucas 22. ¿Quién? Mile, ya. Ya, entonces, ¿ustedes creen que Jesús no experimentó ansiedad? ¿Qué piensan? Sí. Así es, en las últimas horas, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Pero primero, vamos a ver porque veíamos estas dos manifestaciones que, por un lado, la gente busca agradar a los demás. El Señor no buscó agradar a los demás, todo lo contrario. ¿Y qué es lo que vamos a revisar en Juan 6, del 60 al 69? ¿Del 60 al 69? 60 al 69. Sí, decía 68, ya. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto es ofender? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Romy. Juan 15. El micrófono, por favor. Del 18 al 25, por favor. Perdón.
Si el mundo os aborrece, saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Muchas gracias. Entonces, acá vemos cómo, bueno, en el primer pasaje, cuando Jesús da la enseñanza de que Él es verdadera comida y verdadera bebida, dice que para muchos esa palabra fue dura. Dice, dura es esta palabra, y dice que muchos se alejaron después de que escucharon eso. Pero ahí, bueno, Jesús no buscaba agradar a las personas, Él siempre buscaba agradar a Dios Padre, ¿cierto? Al Padre Celestial. Y en el pasaje que leyó Anita dice que el mundo nos aborrece. Como dice Romanos 12:2, nosotros no estamos buscando, o sea, tenemos que ir contra la corriente del mundo, no estamos en la corriente del mundo. Entonces, aquí Jesús busca agradar al Padre, a nadie más. Y es también ese norte el que tenemos que nosotros estar mirando. Bueno, y eso también centrado o fortalecido en buscar la presencia del Señor. Y es lo que Jesús efectivamente experimentó en el huerto de Getsemaní, cuando Él experimentó esta angustia, experimentó esta ansiedad. Pero Él quería hacer la voluntad del Padre. Mile, tú tienes el versículo, ¿cierto? Lucas 22:42. Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro, entonces estábamos viendo estas dos manifestaciones. Por un lado, esto de lo que los demás, estar pendiente de lo que los demás opinan. Vemos que Jesús no estaba pendiente de lo que opinaban los demás, sino que agradar al Padre. Y por otro lado, esta decisión, esta gran decisión que Jesús toma, a pesar de haber experimentado ansiedad, angustia, haber experimentado algo incómodo, desagradable, pero Él quería hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y por amor a nosotros. O sea, si Él no lo hubiera hecho, ninguno de nosotros estaríamos acá hoy día. No seríamos salvos, no tendríamos esa salvación. Entonces Jesús no escapó, no tuvo esta actitud escapista de evitar una situación incómoda o desagradable. Él lo enfrentó, y lo enfrentó por amor a cada uno de nosotros. La siguiente. A ver si me ayudan con el versículo que está en Mateo 22:39. Son 3 versículos. Primera de Juan 4:7, segunda de Timoteo 1:7. ¿Quién puede tomar Mateo? Mateo 22:39. La Ale, ya. Primera de Juan 4:7 y segunda de Timoteo 1:7. Entonces, ¿qué dice? Mateo 22:39 dice, Sí. y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Súper. Leamos al tiro los 3, o al menos los primeros 2. Primera de Juan 4:7. ¿Quién lo tiene? ¿Leo eso también? Uh-huh. Primera Juan 4:7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Súper. Ya. Entonces,
Estos pasajes son súper importantes porque, por un lado, tenemos que identificar y reconocer que la ansiedad es un estado real al que todos estamos expuestos. Probablemente todos lo hemos experimentado en algún momento. Y el Señor nos da las herramientas para superar, como veíamos. No tenemos que estar pendientes de agradar a los demás, tenemos que estar pendientes de agradar a Papá Dios. No podemos tampoco escapar de situaciones, tenemos que enfrentarlas, porque Dios nos da las herramientas. O sea, cuando nos escapamos es porque de alguna forma tenemos miedo. O sea, veíamos que la ansiedad también se basa en miedos que hemos tenido, en que hay cosas que encontramos que van a ser terribles, no es que si hago esto va a ser terrible, me va a pasar esto, no lo voy a poder superar. Eso es una mentira y es una de las cosas que necesitamos identificar como estas ideas erróneas. ¿Quiere decir algo, Anita? Claro, ahorita que estás diciendo eso, veo que también se traduce en falta de confianza Así es. en la palabra de Dios. Es duda. Y cuando dudamos, Increíble. hay miedo y hay ansiedad. Así es. Muchas gracias. Ahí. Yo creo que cuando uno actúa de esa forma es porque le falta conocer al Señor, ¿cierto? Conocer que lo que dice su palabra, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, cuando uno conoce al Señor, y muchas veces en situaciones como más complicadas, que nos sobrepasan muchas veces, y vemos cómo el Señor actúa en ello, podemos después decir verdaderamente Dios me ama, o veo el amor de Dios en esto, y empiezo a confiar en Él. Entonces, esos temores que antes me gobernaban, o que me llevaban a actuar de determinada forma, son controlados por esta nueva verdad, ¿cierto? De que sé que Dios, a pesar de pecados o errores, Él permanece, ¿cierto? Y su amor permanece. Y eso me lleva a cambiar de actitud. Súper bien, muchas gracias. No sé si alguien tiene 2 Timoteo 1:7, que lo revisamos de todas maneras en la clase anterior. ¿Sí? Ahí sí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así es. El Señor nos invita a que seamos valientes, a que enfrentemos. Y bueno, por un lado hablábamos de que es una realidad que nos puede ocurrir a nosotros, pero también es una realidad que le pasa a muchas personas. Por eso que hablamos de esto de amar a tu prójimo como a ti mismo, porque podemos ver efectivamente que esto le puede pasar a personas que nos rodean, que no necesariamente conocen al Señor, y que también necesitan un apoyo. Como hablábamos, hay que identificar si son situaciones más severas, probablemente puedan necesitar un apoyo más profesional, pero si son estos temores que nosotros mismos experimentamos, efectivamente tiene que ver con las herramientas que el Señor nos da, con la oración, con la presencia, con ir a la presencia de Dios, como ustedes mismos lo decían. O sea, todo esto ocurre, estos temores que tenemos efectivamente es porque no conocemos lo suficiente a Dios como para saber que Él quiere lo mejor para todos nosotros. Sí. Vamos a revisar un pasaje que está en... A ver si todos podemos ir a 1 Pedro 5, 6 al 11. Y para revisar este pasaje es súper importante que les cuente el contexto histórico. Es 1 Pedro 5 del 6 al 11. Este pasaje está en un contexto histórico en que Pedro escribió esta carta estando en Roma, posterior a la muerte y resurrección del Señor Jesús, o sea, cuando ya la iglesia era perseguida. Entonces, efectivamente, vivían esta realidad. Pedro escribe a los cristianos que estaban siendo perseguidos, y perseguidos no necesariamente para encarcelarlos, perseguidos para matarlos, para
llevarlos al Coliseo para ser presas de los leones. ¿Ah? Exacto, de mofa, dice Anita. Entonces, en ese contexto, Pedro escribe toda esta carta y entonces en especial vamos a centrarnos en este pasaje a ver si leen ustedes los pares y yo los impares. Ya. Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muchas gracias. Entonces, perdóneme. Y ya me toca a mí. ¿Cierto? Ya. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces como les decía, el contexto de este pasaje tiene que ver con esta persecución que experimentaron los primeros cristianos. Entonces cuando Pedro les dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, es ríndanse, entréguense, confíen. Puede ser que no sea cómodo, no va a ser una situación cómoda porque, bueno, o sea, imagínense ustedes, pongámonos, intentemos ponernos en los zapatos de esos primeros cristianos. Efectivamente ellos estaban a un paso de la muerte. ¿Y eso es terrible para un cristiano? Les pregunto, ¿es terrible para un cristiano la muerte? ¿Por qué no? Sabemos dónde vamos, muy bien. Igual, bueno, es natural que nos asustemos, es natural que si tenemos una noticia que a lo mejor no deseamos... perdón. No, tranquila. Sí. Bueno, en un caso particular, cuando yo llegué aquí, Más cerquita. yo siempre escuchaba el tema de la ansiedad hasta que lo viví. Cuando llegué aquí, mi temor era, ya si estoy aquí, mis hijas están allá, y si les pasa algo. Y yo todos los días alimentaba eso sin darme cuenta. Yo una vez sufrí un ataque de pánico en una micro. Quería salir y correr muy fuerte. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo ya conocía de Dios, pero me había alejado un montón. Y yo creo que todavía no había llegado a esta iglesia cuando me pasó eso. Eso hizo que yo recordara todo lo que mi papá me enseñó, porque él fue hace 11 años cristiano, ya partió, está con Papito Dios. Y más o menos pude como identificar lo que me estaba pasando, pero en el momento yo quería era como correr y que un carro me atropellara. Pero como ya Dios tenía, en su misericordia, que mi papá quizás también oraba y está conmigo, no permitió eso. Pero créeme que si hubiese sido una mente muy débil, yo ese día no sé qué hubiese hecho porque era horrible. Yo escuchaba a muchas personas que les pasaba eso. Yo decía, ¿pero por qué les pasa eso? Pero es porque hay que tener empatía, porque todos no tienen el conocimiento de Dios. Y me tuve que tirar a un pasto y ahí me quedé una hora llorando, ni siquiera, dejé todo tirado, mi celular, dinero, todo, y no sabía lo que me estaba pasando, y yo lloraba, y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no sé qué es esto, ayúdame porque me voy a morir, me va a pasar algo, pero es una cosa horrible. Y yo creo que en la sociedad está como de moda sentirse así, por lo que he visto, porque científicamente, supuestamente, el estrés te lo provoca el cortisol y estás intoxicado en cortisol y por eso es que andas llorando y deprimido, como que lo ven normal, pero yo creo que eso son trampas del enemigo para que tú no veas que realmente necesitas de Dios. O sea, sin Dios no vamos a poder hacer nada y sinceramente, por más que uno se equivoque, uno tiene que volver al principio, ya me equivoqué y me voy a levantar y voy a seguir a buscar a Dios, porque Dios no te condena porque tú te equivoques, es normal. Es un proceso que yo aprendí y lo estoy aprendiendo a que sea así.
Entonces, creo que también hace parte como que trampas del enemigo y lo está usando más que todo en este mundo para llevarse todo el que él quiera llevarse, como dice el versículo, y es un tema que más que todo es de Dios. Eso. Gracias por contarnos tu experiencia personal. Sí, bueno, entonces efectivamente el Señor nos pide que nos rindamos, que busquemos su mano poderosa. ¿Qué es la mano poderosa? Es la voluntad de Dios, ¿cierto? Es la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Probablemente esa exaltación era la resurrección. Pero si lo llevamos a nuestra realidad hoy día, bueno, este pasaje les cuento que el Señor me lo ha dado como un rema, que me ha dicho, ríndete, yo te voy a exaltar cuando sea tiempo, echa toda vuestra ansiedad sobre mí, algo que el Señor nos quiere decir a cada uno, como también se lo decía a los primeros cristianos. Y dice, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. O sea, eso es una verdad que tenemos que apropiarnos todos nosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, que también es una realidad lo que tú decías. ¿Cuál es tu nombre? ¿Lisette? Giselle. Lo que tú decías, Giselle, es una realidad. O sea, el enemigo está ahí acechando, engañando, buscando que las almas se pierdan, pero no podemos dar ese espacio. Y el Señor nos ha dado, por supuesto, las herramientas para derrotar al enemigo. Nos ha dado la oración, la palabra de Dios, la presencia de Dios. ¿Cómo? La iglesia, la comunidad, la congregación. Es súper importante porque acá podemos ayudarnos unos a otros y es lo que está en ese siguiente pasaje que dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ese pasaje para mí ha sido muy revelador porque hay situaciones que yo pensaba que a mí nomás me ocurrían, pero cuando yo leí este pasaje me di cuenta que no era la única. Y en algún momento me sinceré con alguna amiga y era peor, a ella le pasaba peor. Entonces, que también son engaños, o sea, el diablo también dice, no, esto que estás viviendo, nadie más lo ha hecho, entonces nos culpabiliza y nos hace ahí como encerrarnos y no, aislarnos, claro. Y no, eso también es una mentira y tenemos que derrotar al enemigo con la palabra de Dios, con la oración, buscando al Señor y como dice el Señor, al final Él nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecer para la gloria de Dios. Y bueno, para ir terminando, ¿cuál es la lección que podemos tomar acá? Acá vemos a una bailarina. Bueno, el material hablaba de un actor que tenía unas manifestaciones de ansiedad, que antes de salir a actuar, digamos, en vivo y en directo, sudaba, se le iba la voz, probablemente tenía que correr al baño, porque se ponía muy nervioso, pero después todo salía bien porque se había preparado. O sea, y es como el Señor también nos da una preparación a cada uno de nosotros. O sea, lo primero que tenemos que tener súper presente, que una realidad, es que Dios nos ama por sobre todas las cosas, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿qué manifestación más grande que esa puede hacer alguien por nosotros? Entonces, ¿qué dice acá? Dice, podemos experimentar ansiedad ante una situación desconocida y nueva que exige lo mejor de nosotros. En tales circunstancias es probable que experimentemos síntomas ansiosos, pero luego nos podemos recuperar. Si tratamos de evitar la ansiedad, esta aumentará.
si la enfrentamos y nos sometemos, va a desaparecer, que es esta realidad que tenemos que enfrentar, la verdad, y con las herramientas que el Señor nos dio. La siguiente, por favor. Ya, entonces aquí hay dos preguntas. Cuando estemos ansiosos tenemos que preguntarnos, cuando estemos experimentando tal vez estos síntomas o que nos esté dando temor a algo, tenemos que preguntarnos, ¿es terrible lo que me estoy diciendo? Probablemente sí. ¿Serán tan terribles los resultados? Que es importante revisar las situaciones que experimentamos, pero para enfrentarlo con la verdad del Señor. La siguiente, por favor. De a ver si me pueden ayudar con estos pasajes. ¿Quién puede tomar Jeremías 29:11? ¿Quién dice yo? La Mile, ya. Segunda de Corintios 4:17. La Carito. Segunda de Corintios 12:9. ¿Quién dice yo? Ya, Rigo. Lucas 10:19. La Ale, muchas gracias. Lucas 11:9. Gracias. Isaías 40:31. Ya, la Vale. Ya. Entonces, tenemos que recordar todos estos pasajes que vamos a escuchar ahora. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Ahí sí, ahí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Súper. Segunda Corintios 4:17. Los vamos a leer rapidito porque estamos un poco... Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo. Muchas gracias. Segunda Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas gracias. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará. Muchas gracias. Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchas gracias. Y vamos a terminar con Filipenses 4, del 6 al 7, que dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, todos estos ¿lo anotaron? ¿Anotaron todos estos pasajes? Ya, pero es importante que tengamos muy presente todos estos pasajes, porque esta es la verdad. Esta es la verdad, esto es lo que nosotros, cuando estemos en una situación de engaño, que nos estén abordando ese temor, esos miedos, nosotros podamos decir, no, porque soy más fuerte en mi debilidad, el Señor me fortalece en mi debilidad, el Señor me da nuevas fuerzas. ¿Qué decía el que leíste tú, Ale? Que nada os dañará porque el Señor nos guarda. O sea, por ejemplo, la noticia de los gusanitos. O sea, claro, es una realidad que ocurre. Pero la Biblia dice que aunque nosotros comamos veneno, si lo tomamos con acción de gracia, nada nos va a hacer mal, porque Dios es Dios Padre, Dios nos guarda, Dios nos ama. Así que, bueno, no sé si alguien tiene algún comentario. Estamos terminando ya. O si quisiera, sí, Rigo. Hace 1800 y va.
No, lo que pasa es que ya no me apedreen, pero vi hace poco la película Intensamente. ¡Oh! Pecador, pecador. Yo también ¿Sí? la vi. Ah. ¡Oh! Ah, he visto las dos. Ah, Ya, porque, la 1 y la 2. porque era un tema de continuo en la oficina. ¿Ya? Entonces dije, apareció en mi playlist de películas y dije, lo voy a ver. Claro. Y la veía y bueno, habla de cómo las emociones, ¿cierto?, actúan en una persona, en una niña, Sí. ¿cierto? Y ahí estamos justo en el estudio de esto, etcétera, etcétera. Y yo veía que como que los protagonistas de esta película son las emociones que es la alegría y la tristeza, finalmente, ¿cierto? Y como que al final le dan como rienda suelta a la tristeza, porque finalmente la tristeza es como la que va a desencadenar que la persona pueda abrirse y en su tristeza va a ser mejor, ¿cierto? Ya estoy haciendo una alerta de spoiler, pero yo decía, pero ¿será tan así? Claro, en un proceso muy complicado, en una edad muy complicada, entonces decía, ¿será que la tristeza me va a ayudar a resolver los problemas? Entonces le oraba al Señor y el Señor me ponía que faltaba una emoción, ¿cierto? Que nosotros la descubrimos cuando estamos en el Señor, que es la esperanza. Que finalmente a nosotros como hijos de Dios y creyentes en la palabra, lo que nos sostiene es la esperanza de que el Señor va a actuar como su palabra lo dice. Y que Dios es un Dios que cumple lo que Él promete. Entonces finalmente todos estos versículos que veíamos ahí tienen relación con que el Señor nos pone una inyección de esperanza frente a las situaciones difíciles, porque lo que veíamos en este versículo, en el pasaje anterior, era que no iba a ser la vida color de rosa, no dice, tú por ser cristiano lo vayas a pasar chancho y vamos a comer puro dulce, pay de limón y quequito. No, dice que va a ser complicado, que vamos a enfrentar situaciones difíciles, que vamos a ser muchas veces zarandeados, pero tenemos esperanza, porque el Señor está formando algo en nuestro corazón. Entonces, frente al temor o frente a estas situaciones que nos pueden generar mucha ansiedad, yo decía, Señor, qué bueno es que podemos tener esperanza. Y eso, ¿qué es lo que pesa más en mi vida hoy día? ¿El temor o la esperanza a raíz de todos estos versículos? Eso. Entonces, era algo que meditaba. Álvaro. Yo también quiero aportar, lo más breve que pueda, pero también en estos días yo estaba, por un estudio que estaban dando en una televisión alemana, hablaba de lo que son las tendencias tecnológicas. Y en alemán. Bueno, con subtítulos. Lo que pasa es que hablaba que hoy por hoy lo que habla desde la juventud hasta edades más o menos contemporáneas a nosotros, la gente está inmersa mucho con lo que es la tecnología. Entonces lo que pasa es que la ansiedad, nosotros estábamos hablando de una de las formas no es, de no enfrentar la realidad. Y hay muchos que hablaba también, un poco de lo que estaba viendo en el programa, era lo que avanzó desde el 2000 o un poco finalizando los 90, lo que era la realidad virtual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente, por escapar, se metía en este entorno para conocer cosas que era, por ejemplo, hablaba de estas personas que querían simular vehículos, pero a velocidades extremas, pero lo que pasa es que esta persona llegaba a un momento que le causaba tal ansiedad que su cuerpo empezaba a somatizar, empezaban a sufrir parte arritmia cardíaca, la respiración se le aceleraba, a veces no podían dormir en la noche, y eso no solamente con la realidad virtual, sino que también ha evolucionado lo que en los últimos años han hablado del metaverso, que es crearte un mundo imaginario, un mundo donde tú realmente estás creando lo que tú quieres realmente vivir. Y realmente hacia dónde da. Que es realmente hay que tener lo que hablaba un poco,
es tener un poquito de cuidado, entendiendo que la tecnología para ciertas cosas es bueno, para los estudios, pero muchas cosas está creando una falsedad de lo que nosotros realmente queremos vivir y no experimentar lo que tú comentabas hace poco con lo que decía realmente de enfrentar lo que realmente nosotros nos está atemorizando y enfrentarlo realmente bajo la óptica y lo que es la perspectiva del Señor y lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Y hablando un poco de la emoción que decía Rigo, es que nosotros tenemos la esperanza y tenemos realmente que sabemos que si somos direccionados bajo el Espíritu Santo vamos a tener realmente las respuestas que van a venir. Pero hoy por hoy vemos que los ataques son muchos con la tecnología y bueno, también he intentado ver un poco que lo que tenemos nosotros ahorita con lo de la inteligencia artificial es un poco eso, buscar cosas que sustituyan realmente a lo que nosotros queremos vivir. Gracias, muchas gracias. La Romy. Cortito. Esto sí es cortito. No, es que pensando en lo que decía Rigo es que me llamó la atención, porque yo no he visto la película tampoco. Pero intensamente. Intensamente. Pero me llama la atención porque tú decías que le da mucha importancia a la tristeza. Y claro, esa es la tristeza que el mundo ve. Pero la palabra de Dios dice que la tristeza que el Señor quiere que nosotros sintamos es la que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, finalmente, esa clase de tristeza es la que sí podemos tener. Pero no esa tristeza que nos lleva a la ansiedad, a la amargura, sino que la tristeza que nos lleva a la eso. Me voy. Gracias, Ram. No sé si en... No sé si alguien en Zoom quiere compartir algo. It is ¿No? by that I ¿Alguien? No. ¿La Clau? ¿Quiere hablar alguien? Ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Claudita. Ah, no. Que estaba pensando en la diapositiva de los... ¿Ah? Ah, no, bueno. Que estaba pensando en lo que genera temor a uno, ¿cierto? Y que nos lleva a la ansiedad. Hay una diapositiva que mostraba la Eli, que al finalmente son ejemplos de los diversos tipos de temor y lo que nos lleva a la ansiedad. O sea, cada uno ha enfrentado situaciones que hemos, razones más, razones menos, vivido situaciones de ansiedad. Ahora, la ansiedad en sí no es mala, porque la ansiedad nos prepara para reaccionar, o sea, de alguna forma nos genera una alerta, nos prepara para la batalla. Hay una serie de reacciones bioquímicas, fisiológicas que se producen, entonces el problema es cuando esa ansiedad se hace sostenida en términos más fisiopatológicos. El punto es el siguiente, que finalmente si hemos sido diseñados para tener ansiedad, debemos aprender a vivir con la ansiedad y manejar la ansiedad, ¿cierto? Y pienso que ahí está el problema cuando nosotros tememos lo que no debemos temer, que son las circunstancias, que el abandono, que las cosas no me van a resultar. La Biblia dice, por ejemplo, en el tema del temor al hombre, que no debemos, el temor al hombre pondrá lazo. Entonces, ¿qué cosas nos generan temor que nos llevan a ansiedad? Yo pienso que es un descubrir a qué cosas yo no debo tener temor. O sea, y a qué cosas sí debo tener temor. ¿Me explico? Porque Dios nos diseñó con la emoción para tener temor. O sea, entonces hay un pasaje bien interesante que dice Isaías 8, que podemos, a propósito del temor, dice, el título dice, sea Jehová vuestro temor. Sea Jehová vuestro temor. O sea, si el Señor nos diseñó para tener un temor sano de Él, ¿cierto? Un temor a apartarse del mal. Y dice, el versículo dice Isaías 8, versículo 12, se lo está dando Isaías en un contexto quizás de prueba, de dificultad. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen, ni tengáis miedo. Por supuesto que hay un contexto, claro, pero el principio es que el Señor dice que no debemos temer lo que otros temen, sino que a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entendiendo esto como el hecho de que si yo me aparto del Señor,
Si yo me separo, pierdo mi comunión, debe ser algo que me genere temor. O sea, que mi única objetivo de temor debe decir, Señor, que por favor esta circunstancia no me lleve a apartarme, que mi circunstancia no lleve a separarme de ti. Finalmente es un temor sano a pecar, ¿me explico? A apartarse de la comunión con Dios, pienso que eso es sano. Y a veces el cuerpo debe responder en esa forma diciendo, chuta, Señor, mejor arranco. ¿Me explico? Entonces, pienso que uno debe aprender a poner las cosas en perspectiva, entendiendo lo que significa el cristianismo, que es entender, como el pasaje que tú tomabas dice que finalmente Dios tiene el control absoluto de todas las circunstancias de mi vida. Ya, si voy a terminar. Están haciendo. Entonces que Dios tiene el control absoluto de mi vida y es todopoderoso y tiene los tiempos, tiene las sazones y tiene el control absoluto de todo lo que me permite. ¿Me explico? Entonces uno cambia el objeto del temor, eso quiero decir. Entonces, interesante el pasaje de Isaías 8. Lo dije en español. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿les parece que hagamos una oración para ya ir terminando? Papito Dios, queremos darte muchas gracias por mostrarnos esta realidad. Señor, dejamos delante de ti, Señor, este conocimiento, que tú nos sigas revelando que la ansiedad es una realidad que es necesario que la enfrentemos, porque tú nos has dado las herramientas, tú mismo, Señor Jesús, la enfrentaste, no huiste de esa realidad, todo lo contrario, la asumiste por amor a todos nosotros. Te damos gracias por eso, porque también eres tú quien nos da el ejemplo. Señor, te pedimos que tú nos sigas dando todas esas herramientas, que tú nos sigas dando discernimiento a la hora del engaño del enemigo, que te pedimos que tú fortalezcas esas armas espirituales que nos das, que es tu palabra, que es la verdad que tú pones en nuestra mente. Papito amado, sigue tú, Espíritu Santo, revelándonos, Señor, la verdad de tu presencia en cada una de nuestras vidas. Te pedimos para que también tu presencia sea más frecuente, Señor, que podamos tener más intimidad contigo, que te busquemos más, papá, en el nombre de Jesús, porque, Señor, te confesamos que en este tiempo de tanto aceleramiento de actividades, Señor, muchas veces no te hemos dado la prioridad y te pedimos perdón por eso. Te pedimos que tú multipliques esos tiempos de intimidad contigo, Espíritu Santo. Te damos las gracias y aún así, como tú nos has dado estas herramientas, te pedimos que también tú nos ayudes a ayudar a otros que veamos en esta situación, que no seamos prejuiciosos, al contrario, que podamos ser empáticos, ponernos en el lugar de las personas y ayudarlas de acuerdo a tu voluntad también, que es lo que tú has puesto, que por eso tú también has permitido que nosotros podamos experimentar la ansiedad, porque también quieres que nosotros podamos ayudar a otras personas que también lo puedan experimentar. Te damos muchas gracias. Te entregamos este tiempo, te oramos, Señor, por la ofrenda, para que tú también multipliques al que da con alegría, papá. Señor, multiplica a cada uno en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a casa y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.